¿Sabes por qué a una constitución se le llama también Carta Magna? Su origen se remonta a la Edad Media, específicamente a la época de la monarquía, cuando el rey Juan I de Inglaterra se vio obligado a realizar un ordenamiento jurídico, prácticamente a solicitud del pueblo, en vista de todas las problemáticas que ocurrían en la sociedad. Los nobles ingleses pactaron un nuevo orden a través de la llamada Carta Magna, y en ella incluían una serie de privilegios para la nobleza, con el fin de que el monarca, o sea, el rey, no pudiera perjudicarles. Las constituciones modernas hacen lo mismo, garantizan los derechos, estipulan deberes y ponen límites al poder. Por tal razón, se les conoce también como Carta Magna. Para que conozcas cómo se originaron las constituciones, incluyendo la de la República Dominicana, quédate ahí, muy pendiente a la clase de hoy. Hola estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales, para que continuemos aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. En la clase anterior aprendimos sobre la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana, donde comprendimos que una Constitución sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Vimos que una Constitución persigue varios objetivos, como son: convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado, entre otros. En la clase anterior aprendimos también que el Estado dominicano funciona gracias a la Constitución, la cual muy claramente establece los principios básicos de organización de dicho Estado. Además, señala los derechos y garantías que se consideran esenciales para todas las personas. Vimos además que la Constitución Dominicana consta de títulos, capítulos, secciones y artículos que sirven para organizar todo su contenido y para que se pueda comprender mejor. En la clase anterior entendimos los tres poderes del Estado que rigen nuestro país, que son poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Como ustedes saben, en las últimas clases hemos estado abundando acerca de la Constitución de la República Dominicana. Y para concluir con este tema de la Constitución, en la clase del día de hoy conoceremos acerca de los orígenes y antecedentes de la Constitución de la República Dominicana. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: historia de la Constitución de manera general. ¿Cómo nace la Constitución de la República Dominicana? Imposición del artículo 210 en la Constitución Dominicana. Principales artículos que se establecieron en la primera Constitución de 1844. Constituciones que inspiraron la Carta Magna de la República Dominicana. Como ya sabemos lo que aprenderemos hoy, iniciemos. Algunos investigadores señalan el surgimiento de la Constitución como texto fundamental en años remotos, ubicando sus primeras apariciones en el Código Hammurabi, aunque otros ubican dicho surgimiento en la Edad Media, cuando ciudades pequeñas tenían cartas que demarcaban los derechos de los ciudadanos. Pero el origen de las formas constitucionales que pueden observarse hoy día debe buscarse en las revoluciones producidas en el siglo XVIII, especialmente la francesa y la norteamericana. El término Constitución viene del latín constitutio, definido como la acción y efecto de constituir, formar, fundar, componer, erigir.
La Constitución es la esencia de algo que lo constituye como es y lo diferencia de otras cosas. También se puede definir como el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. Dicho vocablo surgió de la unión de dos palabras latinas, cum, que significa con, y statuere, que quiere decir establecer. Es que la Constitución es la ley suprema de un Estado, la cual establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de un Estado. Se llama precisamente Constitución, pues constituye la nación políticamente organizada, le da sus principios y la distingue de otros estados. Está precedida generalmente de un preámbulo que establece sus antecedentes y fines. Entonces, ¿cómo nace la Constitución de la República Dominicana? La Constitución nace el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, luego que el 27 de febrero de ese mismo año naciera la República Dominicana, gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, los cuales junto a un grupo de héroes y heroínas lucharon para darnos un país libre e independiente. Un grupo de 31 dominicanos se reunieron con el objetivo de aprobar una constitución y consumar la república, que 8 meses atrás se había proclamado independiente, esto tras la guerra de independencia y separación de la República de Haití. Según el libro Visión General de la Historia Dominicana, de los autores Valentina Peguero y Danilo de los Santos, la Constitución se redactó luego de que los sectores conservadores organizaran el Estado y nombraran los primeros ministros y gobernadores, así como la organización del ejército y el servicio militar obligatorio. El Congreso Constituyente, además de redactar el Pacto Fundamental de la República, tenía el encargo de elegir el primer Ejecutivo Constitucional y debía iniciar sus labores el 20 de septiembre de 1844. Los representantes del Congreso se reunieron en San Cristóbal el 21 de septiembre de 1844, bajo la presidencia de Manuel María Valencia, y redactaron la primera Constitución Dominicana, la cual tomó como modelo la de los Estados Unidos y fue similar a la mayoría de las constituciones latinoamericanas. Ahora conozcamos sobre la imposición del artículo 210 en la Constitución por parte de Pedro Santana. Aunque nuestra primera Carta Magna estuvo inspirada en los principios liberales y democráticos de un Estado moderno, incluyendo la división de los poderes, tuvo que incluir el célebre artículo 210, por presiones del entonces primer presidente constitucional de la República, Pedro Santana. El referido artículo establecía que durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar los guardias de la nación, pudiendo en consecuencia dar las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Conozcamos ahora los principales artículos que se establecieron en la primera Constitución de 1844, entre los cuales destacan: un gobierno republicano, electiva y esencialmente civil. La ciudadanía dominicana para los individuos residentes en el momento de la promulgación. Para los dominicanos ausentes que no hubiesen tomado las armas contra la República. Y para todos los hijos de oriundos de la isla, nacidos en el extranjero, que volverán al país. Los derechos humanos. Igualdad ante la ley, derecho de asociación. Los deberes.
defensa de la patria y contribución para los gastos del Estado. El establecimiento de los 3 poderes independientes: legislativo, ejecutivo y judicial. Congreso bicameral, Cámara de Diputados y Senado. La celebración de procesos electorales para elegir al presidente de la República, cuyo gobierno sería de 4 años. Las Fuerzas Armadas debían ser pasivas, obedientes y jamás deliberantes. Ya que conoces los principales artículos que se establecieron en la primera Constitución de 1844, ¿sabes cuáles constituciones inspiraron la Carta Magna de la República Dominicana? Nuestra Constitución tuvo varias fuentes de inspiración para su confección. Las constituciones que inspiraron la nuestra fueron la Constitución estadounidense de 1776, la Constitución francesa de 1789, la Constitución de Haití de 1806, la Constitución de Cádiz de 1812. Es importante que sepan que la mayoría de los textos constitucionales se inspiran en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el cual fue elaborado durante el proceso de la Revolución Francesa en 1789. En este documento se establecieron las bases para la denominada separación de poderes, pero la mayoría de los autores concuerdan en afirmar que la primera constitución moderna fue la de los Estados Unidos, firmada por representantes de todos los Estados miembros y aprobada en 1787. La Constitución estadounidense fue la primera que incluyó el concepto de los derechos naturales y la cual dicta que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos irrenunciables. También es bueno que conozcan que toda Carta Magna es creada por un grupo de constituyentes, es decir, un conjunto de políticos que tienen el propósito de redactar una constitución y una vez aprobada, ejercerá su función de acuerdo a su contenido. Todos debemos tener pendiente que una constitución se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. ¿Sabes lo que es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente está conformada por ciudadanos organizados que crean formaciones políticas con la intención de poner en marcha una constitución nacional. Es decir, una ley general que englobe las normas y principios que deben regir la nación. Los ciudadanos que forman parte de la Asamblea Constituyente han sido elegidos previamente por el pueblo a través de un proceso electoral. En consecuencia, estos ciudadanos representan la voluntad general y constituye el poder legislativo. El concepto de Asamblea Constituyente hay que entenderlo como el origen de un sistema democrático. Llegó la hora de saber qué tanto has aprendido en la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a la siguiente actividad. Vamos a identificar y seleccionar de un grupo de constituciones cuáles de estas inspiraron la confección de la Constitución de la República Dominicana. Escoge de este listado las constituciones que inspiraron la confección de la Constitución de nuestro país. Comencemos. Constitución estadounidense de 1776. Constitución rusa de 1917. Constitución francesa del 1789. Constitución de Haití de 1806. Constitución cubana de 1959. Constitución de Cádiz de 1812. Tienes unos segundos para hacer tu elección. Muy bien, espero que ya tengas tu listado. Ahora vamos a compararlo con los que yo he seleccionado. Constitución estadounidense de 1776. Constitución francesa de 1789.
Constitución de Haití del 1806, Constitución de Cádiz de 1812. Excelente si seleccionaste estas. Muy bien por ti. Has realizado tu actividad. Ahora repasemos lo aprendido. En el día de hoy aprendimos acerca de los orígenes y antecedentes de la Constitución de la República Dominicana, donde conocimos que algunos investigadores señalan el surgimiento de la Constitución como texto fundamental en años remotos, ubicando sus primeras apariciones en el Código Hammurabi, aunque otros ubican dicho surgimiento en la Edad Media, cuando ciudades pequeñas tenían cartas que demarcaban los derechos de los ciudadanos. Pero el origen de las formas constitucionales que pueden observarse hoy día debe buscarse en las revoluciones producidas en el siglo XVIII, especialmente la francesa y la norteamericana. Aprendimos también que la Constitución Dominicana nace el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, luego que el 27 de febrero de ese mismo año naciera la República Dominicana como nación independiente, por lo que un grupo de 31 dominicanos se reunieron con el objetivo de aprobar una constitución y consumar la República, naciendo así la primera Constitución Dominicana, la cual tomó como modelo la de los Estados Unidos. Conocimos además algunos de los principales artículos que se establecieron en la primera Constitución de 1844, entre los que podemos mencionar la celebración de procesos electorales para elegir al presidente de la República, cuyo gobierno sería de 4 años, los derechos humanos, igualdad ante la ley, derecho de asociación, los deberes, defensa de la patria y contribución para los gastos del Estado, el establecimiento de los 3 poderes independientes, legislativo, ejecutivo y judicial, entre otros más. Comprendimos también que nuestra Constitución tuvo varias fuentes de inspiración para su confección, como fueron la Constitución estadounidense de 1776, la Constitución francesa de 1789, la Constitución de Haití de 1806, la Constitución de Cádiz de 1812. En la clase del día de hoy conocimos que toda constitución o carta magna es creada por un grupo de constituyentes, es decir, un conjunto de políticos que tienen el propósito de redactar una constitución y una vez aprobada, ejercerá su función de acuerdo a su contenido. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de los orígenes y antecedentes de la Constitución de la República Dominicana. Recuerda que debes trabajar en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.